el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido ya 7 años casada y tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Celebramos hoy en toda la iglesia la fiesta de la presentación del Señor, que en este año ha coincidido con uno de los domingos del tiempo ordinario. Esta fiesta es como una especie de extensión de la Navidad. Después de 40 días se presentaba en el templo al niño y también se presentaba la madre, porque para la mentalidad judía había que purificarse, porque según ellos todo derramamiento de sangre dejaba a la persona en impureza, en pecado, pues. María, sin duda, no tiene pecado. Es la Inmaculada Concepción. Ella lo hace, como nos dice el texto de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 en adelante, para cumplir la ley, para no escandalizar a la gente que esperaba verla, que ella fuera al templo a su purificación. Jesús en el Nuevo Testamento va a derrumbar esa idea falsa, porque eso se creía en el Antiguo Testamento, que el derramamiento de la sangre era derramamiento del alma, porque los israelitas pensaban que en la sangre estaba el alma.
Pero eso no es así. El alma es algo más espiritual, no es algo que tenga que ver con lo físico meramente. Es cierto que está en nuestro cuerpo, pero no es parte de nuestro cuerpo en el sentido físico. No es un miembro de nuestro cuerpo, el alma. Por eso es absurdo querer verla materialmente, como aquel médico ateo que dicen: yo he operado miles de personas y a nadie le he encontrado el alma. Digo yo, vaya, qué médico más enfermo, digo yo. Pues si es que el alma no se va a encontrar físicamente, un médico no puede operarla porque es espiritual, es inmaterial. Pero bueno, ese no es el tema. Aquí hay que aclarar porque en el texto al inicio se dice que transcurrido el tiempo de la purificación de María, y hay algún evangélico por ahí medio despistado para leer la Biblia que va a decir: ya ven, aquí está, miren, aquí dice que la Virgen se purificó. ¿Por qué? Porque era una pecadora, dicen. Ay, hombre, no hay que leer con las patas el evangelio, sino con el corazón y la mente. La Virgen no necesitaba de eso. Primero porque no era pecado derramar sangre, eso Jesús lo va a aclarar. Ahora bien, otra cosa es que la Virgen, en obediencia para evitar cualquier tipo de escándalo, ella va al templo, según lo prescribía la ley. Y eso es lo que hoy celebramos. Esa purificación que no es otra cosa que la obediencia a Dios en su ley. Es la gran enseñanza de la Virgen. Por eso dicen que esta fiesta es también mariológica, es decir, María y San José nos dan ese ejemplo de paternidad responsable en las cosas del Espíritu. Presentan al niño a Dios. Pero también es cristológica. ¿Por qué? Porque la presentación del niño Jesús en el templo nos indica una verdad que nos debe de consolar espiritualmente y animar a seguir siempre luchando en nuestras vidas. Y es el hecho de que la salvación, hermanos, se hace posible. Eso es lo que representa la presentación del niño Jesús en el templo. Es el mostrar a Cristo como luz de las naciones, como dice Simeón. Es el Salvador que se ha hecho hombre, se ha hecho ser humano. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículos del 14 al 18, nos muestran esta verdad espiritual con palabras tan hermosas. Dice: hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Pone el ejemplo el autor de la carta a los Hebreos, que en una misma familia todos tenemos la misma sangre, cuando la familia es ordenada, ¿verdad? Todos tenemos la misma sangre. Yo recuerdo que mi madre, ¿verdad?, que en paz descanse ella siempre nos recomendaba a los hijos varones, sobre todo, ¿verdad? Nos decía: no dejen sangre regada, decía. Mire, frase profunda. No hay que andar dejando sangre regada, porque yo fui sangre regada, decía. A mí mi padre no me reconoció. Y eso es duro, decía ella. Eso es duro, sentirse despreciado de su propio tata uno, decía. Mira, sangre regada, es regada, es como en buen salvadoreño decimos: y la regué, decimos. ¿Qué significa eso? Que arruiné algo, me equivoqué, porque regar es como no cuidar. Bueno, entonces el ejemplo: todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, no es regada, ahí juntita. Y aquí nos muestra el texto de la carta a los Hebreos un detalle de Dios. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Diga conmigo: misma sangre. Otra vez. Hermanos, esto es maravilloso. Nadie se debería de sentir deprimido. Si uno creyera firmemente en esta verdad bíblica: yo tengo la sangre de Cristo, no porque yo he adquirido esa sangre, sino que Él quiso rebajarse a mi sangre por el gran amor que me tiene.
parecerse en todo a mí, menos en el pecado, dice la Escritura, para salvarme. Así lo dice la carta a los Hebreos también. Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres. Miren, así dice Hebreos 2:14 en adelante. De modo que Jesús se ha identificado tanto con nosotros. Nadie puede decir que la salvación es imposible, que la santidad es demasiado lejana. Es posible, hermanos. Claro que va a costar. Claro que no es fácil vivir en la virtud, vivir en la gracia de Dios. Claro que es una lucha, pero eso no significa que sea imposible, que la salvación esté lejana a nosotros. Es posible porque Cristo la ha acercado. Y eso es lo que hoy se nos recuerda en la fiesta de la presentación. El niño Dios se presenta no solamente al Padre como ofrenda agradable, sino que ya comienza a presentarse como luz de las naciones, como hoy nos lo ha dicho el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 2, versículos del 22 en adelante. Simeón así le llama: luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Efectivamente, porque la salvación se hace cercana en Cristo, se hace efectiva en Cristo, se hace presente en Cristo, de modo que ningún ser humano puede ya sentirse lejano de Dios, rechazado por Dios. Él ha tomado nuestra sangre pecadora, la ha tomado y la ha purificado, y quiere seguirla purificando en cada una de nuestras vidas. De modo pues que esto debe de animarnos siempre a nuestra lucha cristiana, hermanos. Esa es como la primera gran luz que podríamos entresacar de la palabra de Dios. Pero también podríamos considerar el acto que hoy contemplamos, que es el de la presentación. El Evangelio, según San Lucas capítulo número 2, nos dice que transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Quedémonos ahí, suficiente para meditar eso. Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Este es el gesto maravilloso de María y de José. ¿Y qué significa presentar? Significa que ellos tienen de algún modo u otro una conciencia clara, no solo por la ley, sino también de su corazón, de que su hijo no es su hijo, no les pertenece a ellos. En un sentido absoluto y pleno, es el Hijo de Dios. No solamente es el Hijo de María y de José, ante todo es el Hijo de Dios Padre. ¿Ve? Toman esa conciencia y por eso se lo presentan diciéndole: es tuyo, no nuestro. Esta es una gran enseñanza para nosotros. Hay un poeta, Khalil Gibran, libanés católico, que ha escrito una obra muy bonita. Se la recomiendo a los que les gusta leer literatura, ¿verdad? Pues este poeta decía en uno de sus párrafos de esa novela muy profunda, dice: los padres deben de saber que los hijos no son de ellos, solo son prestados. Es una gran verdad. No poseemos prácticamente en sentido absoluto nada. Nada. Por eso es tan importante no caer en la tentación de poseer a las personas. Cuando intentamos poseer a las personas, las dañamos, terminamos afectándole su vida, desgraciándole su vida. Por eso el esposo no tiene que poseer a su esposa como que si fuera un objeto, ni la esposa tratar de poseer a su esposo como que si fuera un objeto.
ni los padres poseer a sus hijos como que si fueran objetos, ni sus hijos poseer a los padres como que si fueran objetos. Porque cuando poseemos a una persona o caemos en la tentación de poseer a alguien, la dañamos a esa persona y nos dañamos a nosotros. Por eso es importante presentarle al Señor nuestra familia y presentarle nuestras amistades, nuestras relaciones interpersonales, porque solo en Él se purifican, se santifican. Porque una persona que cae en ese problema psicológico y espiritual de ser posesivo con las personas, no las va a presentar a Dios, porque piensa que Dios se las va a quitar, que Dios le va a poner reglas y quiere poseer según su modo. Y esa persona al final termina alejándose de Dios. Una persona que es posesiva de personas termina alejando su corazón de Dios. Porque el lugar de Dios ya no lo ocupa Dios, sino en el corazón de esa persona lo ocupa otro ser humano. Y este no es solo un problema de índole psíquica, sino también espiritual. Nos hace una ruptura terrible con la relación más honda que hemos de tener con aquel que es fundamento de nuestra vida, Dios. Y esta conciencia la tiene la Virgen. Hoy que celebramos la fiesta de la presentación, se nos da esta gran luz evangélica. Hay que tener cuidado de caer en esa tentación, en esas actitudes posesivas sobre los demás, sino que hay que tener una actitud, sí, de cuidado. Padre, pero yo puedo decir, esta es mi esposa, este es mi hijo. Sí, sí lo puede decir, pero sabiendo que es una posesión relativa, no absoluta. Porque cuando absolutizamos a las personas, las intentamos poseer y eso crea un gran agobio en el alma de esa persona. Y como he dicho, dañamos a los demás, les arruinamos la vida a los demás. Esto es lo que tiene conciencia José y María. Ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, porque sabían que no era de ellos en último término. Era una obra de Dios a través de ellos, el niño Dios. Sabían que era de Dios Padre, que no les pertenecía. Pero esto no solamente con las personas, sino con los bienes hemos de hacer. Tener esa, como decía San Francisco de Sales, esa sana distancia. No una distancia negativa que nos hace indiferentes, olvidados de los demás, sino una sana distancia, que no nos amarra, que no nos esclaviza afectivamente a personas, sino que nos hace presentarle. Pero no solo las personas, también el texto dice que le presentaron una ofrenda, según la ley, un par de tórtolas o 2 pichones, es decir, la naturaleza ha de ser presentada. Los bienes, pues, materiales, han de ser presentados a Dios. ¿Y qué significa que han de ser presentados a Dios? ¿Que se los vamos a dar al cura? ¿Que se los vamos a dar todos a la iglesia? No, no necesariamente. Significa que no ponemos el corazón anclado en los bienes, sino que se los ofrecemos a Dios. Ofrecemos nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras luchas, todo lo que tenemos. Porque a la larga eso no es de nuestra propiedad absoluta, hermanos. Por ejemplo, algunos de ustedes quizás ya tengan sueño, ¿verdad? Y ya tengan sus cuerpos medios adormitados. Algunos ya están distrayendo. Algunos dicen, ay, este padre tanto que habla, porque no se calla mejor. El Padre Jesús habla poquito, ¿verdad? Bueno, no sé, te hablará poquito. Y ustedes en sus cuerpos ya se sientan cansados de escucharme. Bueno, pues imagínense ustedes que ese cuerpo que usted a donde va, ahí lo lleva, aunque a veces tenga pereza de llevarlo. Ay, dice usted, es que me duelen las piernas. Ay, si yo para darle un paso, mi pierna izquierda le pide permiso a la derecha, dice. Una vez le toca andar así, con esa lucha. Bueno, pues ese cuerpo que no nos deja, ni nosotros lo dejamos, cuando nos muramos, ahí va a quedar. Ahí lo dejamos. Ay, no, pero es mi cuerpo, sí, pero no te lo llevas. Ahí se va a quedar.
Ay, pero yo lo cuido. Sí, pero se te va a podrir. Ay, pero no sé, que me lo voy a peinar. Sí, pero ay, se va a llenar de gusanos. ¿Va? Porque eso ya no tenemos poder sobre eso. Hoy con la inteligencia artificial andan diciendo algunos científicos, ¿verdad? Pobrecitos, pero hay que se engañen ellos. Ay, que ahora vamos a lograr la eternidad en el mundo, dicen. Podrán lograr un poco más de años, pero la eternidad es otra cosa. Ni entienden de qué están hablando. El concepto de eternidad no lo entienden, porque piensan que la eternidad es muchos años. Eso no es la eternidad. Bueno, otro día voy a explicar eso, porque si no, no termino nunca. Pero eso no es la eternidad. O sea, ahí se ve que hasta los científicos, aunque sean doctores, premio Nobel, de cosas espirituales no saben a veces casi nada, o muy poquito. Bueno, ¿y eso por qué es? Porque en el fondo Dios es el dueño. La muerte es un recordatorio que la última palabra la tiene Dios. No somos dueños absolutos. Por eso es tan importante presentarle a Dios nuestra vida y no quedarnos con algo, porque eso al final terminará corrompiéndolo. Nuestro egoísmo. Presentar a Dios significa vivir la vida desde Dios, pues. Vivir nuestras emociones, nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras caídas, como nuestros desarrollos espirituales y morales, desde Dios. Es saber que Él es el que está detrás de todo lo bueno que tenemos. Como decía San Francisco de Asís, si hay algo que es mío, son mis pecados, Señor mío. Pero en el fondo, todo lo bueno lo recibo de ti. Y si obro el bien, es gracias a ti, Señor mío. Es eso. Presentarle al Señor significa consagrar de alguna manera todo lo que somos y tenemos. Y por último, hermanos, gracias a Dios que ya va a acabar con esta homilía, digo usted. Vivía en Jerusalén, dice el texto, un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. Miren qué interesante esto. Se nos presenta ahora un hombre y también a una mujer, Simeón y Ana, consagrados al Señor. Por eso hoy es la jornada mundial de la vida religiosa de los monjes y monjas, a ejemplo de Simeón y de Ana, que consagraron su vida a Dios. Bueno, pues este hombre, dice la Escritura, que era un varón justo, es decir, un hombre bueno, santo, temeroso de Dios, es decir, amante de Dios. Bíblicamente, el temor a Dios significa no ese miedo de que la gente le agarre un patatús. No, eso no es entender lo que dice la Biblia. La Biblia, temor de Dios significa amor a Él. Significa miedo, sí, pero miedo a fallarle a Dios. Miedo a quedarnos sin Él. Miedo a traicionar su amor. A eso se le llama bíblicamente temor de Yahvé, temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. En el fondo es un amor a Él, pues. Porque quien teme fallarle a quien ama es porque le ama. Eso es. Bueno, temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, dice el texto. Miren qué precioso esto. Era un hombre muy espiritual, muy bueno, muy santo, pero también tenía esa apertura, un corazón ancho. Simeón no buscaba solo salvarse él, sino que también que se salvara toda su nación, Israel. La expresión consuelo de Israel significa bíblicamente también el hecho de la salvación. Consolar no es un consuelo así de perdedores, sino obtener la salvación de Dios. Aguardaba, es decir, deseaba, esperaba la salvación de su pueblo entero, no solo la salvación de él. Es decir, no tenía una espiritualidad Simeón egoísta, no tenía una espiritualidad centrada solo en él o en su familia. Él tenía lo que se llama hoy modernamente conciencia social, conciencia comunitaria. No buscaba salvarse solo él, sino que se salvaran todas las realidades de su pueblo, todas las personas. Por eso en el cántico de Simeón, él mismo lo dice:
Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz que alumbra a las naciones, porque Cristo viene a iluminar toda realidad de toda nación. Es la luz que ilumina. Por eso, ante algunas críticas que a veces se hacen desde quizás el fanatismo político o el fanatismo muchas veces de ciertas personas, hoy que la iglesia hace una denuncia pública contra la minería metálica en nuestro país, algunos dicen y critican a la iglesia y dicen, la iglesia siempre de metida, los curas metidos, que prediquen el evangelio, si para eso es que se ordenaron, pues sí, por eso mismo, porque el evangelio es luz para todas nuestras realidades. Y no podemos conformarnos solamente con un evangelio solo hacia adentro de nuestras almas, porque la luz es luz de las naciones. Esa es la luz que nos ha traído Cristo. Ilumina todas las realidades, pues. Eso es la conciencia comunitaria o social de la que vemos que Simeón tenía. Él no solo busca su propia santidad, busca que la santidad y la salvación llegue a todo Israel. La iglesia entonces, cuando dice una palabra, no lo dice como postura meramente política, no lo dice como una postura meramente también fanática. Si bien es cierto, a veces han habido cristianos fanáticos y no lo vamos a negar, no es esa la postura oficial de la iglesia. Es una luz que ilumina para entender que no todo a veces se hace bien. Vaya, yo les quiero preguntar, levántenme la mano, ¿quiénes de los que están ahorita aquí? Vamos a ver, levante, usted que está dormido ya, levante también la mano, vamos a ver. Levánteme la mano, ¿quién no se ha equivocado en ninguna ocasión? Vamos a ver, levántenme que quiero yo aprender de alguien. Quiero ver aquí atrás, no, ninguno, ¿verdad? ¿Quién no se ha equivocado ni una vez en su vida? Quiero ver, levántenme la mano. A nadie. Ay, yo me han desilusionado. Yo pensé que iba a haber alguien que en su vida nunca se ha equivocado. Vea que a veces uno se equivoca. Vaya, levántenme la mano. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha equivocado? Por lo menos una vez en su vida. Levántenme la mano. Quiero ver. No tengan pena. Hay algunos que no levantan la mano. Pues entonces no se han equivocado nunca. Levántenme la mano otra vez, quiero ver bien cabal. ¿Quiénes son los que alguna vez en su vida se han equivocado? Bienvenidos al club, yo pertenezco a ese también, ¿verdad? Todos los humanos nos equivocamos. Ya lo decía San Agustín de Hipona. Errarum humanum est, es decir, errar es de los humanos. Por eso uno tiene que tener una actitud crítica en el buen sentido de la expresión. Uno no puede tragarse todo en la vida de lo que le dicen a uno, porque si bien es cierto, a veces hay cosas muy buenas, hay otras cosas que no son buenas. La iglesia por eso en ocasiones ilumina, diciéndonos, esto es bueno, pero esto no es tan bueno, a la luz del evangelio, a la luz de la palabra. No es una postura fanática, no es una postura política, es una luz pastoral. Por eso cuando la gente a veces critica, es porque no sabe esto. Simeón no desea solo la salvación de él, sino que desea que se salve todo Israel, que sean iluminadas todas las naciones con la luz de Cristo, que defiende la dignidad de la vida humana, del respeto también a la naturaleza, que se le ofrece a Dios. ¿Ve? Eso es lo que está de fondo. Digo esto para que también nos clarifiquemos, porque hay católicos que dicen, yo soy católico, pero yo estoy a favor. Dicen, bueno, pues usted no es católico entonces propiamente. Yo soy católico, pero yo no obedezco a hombres. Que no es a hombres, es la luz del evangelio que se actualiza y que ilumina nuestras realidades. Esto es importante entenderlo, porque si no, uno tiene un evangelio un poco chato, un evangelio que se encajona en la iglesia, un evangelio que se encajona en mi mente, un evangelio que se encajona
en mi oración. Y Dios no quiere eso. Dios quiere iluminar todas las naciones, dice el Evangelio el día de hoy. Se lo voy a leer porque para que no digan que yo estoy inventando. Simeón bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien. Y ahora va a repetir conmigo usted, hermano y hermana: para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a todas las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está. A todas las naciones ilumina y todas sus realidades. Esa es la luz de un evangelio verdadero, no aquello que ilumina solamente lo que quiero o del modo en que quiero. Esta es la palabra que hoy hemos escuchado, hermanos. Que Dios nos ayude pues a cada uno de ustedes y a mí y a todos en nuestro país a saber siempre iluminar todo desde Cristo, que es luz de las naciones. Ave María Purísima.